abrir nuestras Biblias en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12. Yo quería pasar a otro libro, pero este capítulo me atrapó mi corazón y sentí que no podía pasar de aquí. Vamos al capítulo 12 de Hebreos y vamos a leer versículos 1 al 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a orar para que Dios hable a nuestras vidas. En esta mañana, Padre, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, Dios del cielo, porque nos has demostrado, Señor, que aunque nos encerraran en nuestra casa, Señor, podemos, Dios del cielo, invocar tu nombre, Señor, y tenemos acceso al trono de tu gracia, Señor. Padre, podemos entender, Dios, lo que vivieron aquellos hombres como Pablo, como Silas, como todos aquellos siervos tuyos, Dios, que estuvieron presos, que estuvieron encarcelados, pero que allí en la cárcel tuvieron tiempos en tu presencia de revelación, donde escribieron palabras inefables, donde recibieron mensajes de tu divina gracia, Señor. Padre, qué bendición poder saber que nada ni nadie nos puede separar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Te pedimos que hables a nuestras vidas en esta mañana, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Dios, que tengamos oídos para oír, que no seamos oidores olvidadizos, que seamos tierra buena, Señor, donde tu palabra es sembrada y da fruto al 100%, Padre. Toma control de mi vida, de mis limitaciones, Señor. Glorifícate, Señor, conforme a lo que tú has prometido en tu palabra, que tu poder se perfeccione en la debilidad, Señor. Sé propicio a nuestras necesidades, sé propicio a nuestros corazones, Señor Dios, y háblanos, Padre Santo, háblanos, Señor, porque solamente por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, solamente por esta bendita palabra vivirán nuestras almas, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la época de la iglesia primitiva, que estaba bajo la persecución del Imperio Romano, eran muy populares los juegos, los deportes olímpicos, las carreras y las luchas, y eran unas luchas a muerte que se libraban muchas veces en el Coliseo Romano. Grecia fue la madre de los Juegos Olímpicos, pero fue Roma, el Imperio Romano, el que le dio como más auge a estos juegos, que son los que hoy conocemos, ya un poco más civilizados, un poco más modernizados, pero allá nacieron esos juegos en la época de la iglesia primitiva, cuando la iglesia primitiva era perseguida. Y sabemos por algunos libros de historia que los judíos aborrecían estos juegos porque implicaban muchas cosas que para ellos eran contaminantes. Y creo sinceramente que también la iglesia los aborrecía, porque muchos de esos juegos se llevaban a cabo en el Coliseo Romano, que era el mismo lugar donde ellos eran torturados y sacrificados. Así que de hecho estos juegos no parecían tener nada bueno. Más sin embargo, algo que siempre me llama la atención del apóstol Pablo es que él pudo encontrar en todos esos juegos y en todas esas competencias, pudo encontrar una inspiración para amar más a Dios, para esforzarse más por seguir sus caminos, para afirmar su fe. Muchos de estos juegos se convirtieron en una ilustración de las enseñanzas que él daba. Por ejemplo, una de las cosas que vemos en la carta a los Efesios es lo que conocemos como la armadura del creyente, y esa armadura del creyente él la escribió inspirado en el uniforme del soldado romano.
y en muchos pasajes él escribe unas cosas como, por ejemplo, quiero leer en Primera de Corintios, capítulo 9, algo que escribe el apóstol Pablo, eh, inspirado en estos juegos que él está viendo, en estos juegos del Imperio Romano. En Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25, dice lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Les estaba leyendo eso porque es un ejemplo de cómo el apóstol Pablo tomó todas esas costumbres paganas y empezó a reflexionar sobre ellas, y en ellas se inspiró, no para que su fe menguara, sino para que su fe se fortaleciera. Entonces él veía a todos esos corredores, veía a todos esos atletas romanos, a todos esos hombres que les gustaba competir en estas carreras y en estas luchas. De hecho, los deportes más famosos era la carrera y la lucha y otros más, pero él comenzaba a pensar: mira todo lo que ellos se esfuerzan, mira de todas las cosas que ellos se abstienen, y por una simple corona corruptible, unas ramitas, ¿cierto? Que se secan, que mueren por un momento de gloria pasajero. Y entonces él decía: ¿cuánto más nosotros? Y dice: yo por eso es que corro de esta manera, no corro como quien corre al viento. Yo de esta manera golpeo. Él miraba la lucha, el luchador no puede tirar su golpe al aire, a lo que caiga. No, él tiene que enfocarse en el enemigo, él tiene que enfocarse en una parte débil del enemigo para que su golpe sea certero y para que su golpe lo lleve a la victoria. No puede golpear sin mirar, no puede golpear a la loca. Él se inspiraba en todas estas cosas, en la lucha, en la carrera, en los soldados romanos, todo lo que era terrible y espantoso para la iglesia en un momento dado, porque representaba persecución, humillación, vergüenza, tortura. Para él era una inspiración para seguir y para hacer las cosas mejores. De igual modo, el autor del libro de los Hebreos compara la vida cristiana con una carrera y nos presenta aquí un cuadro que es el que estamos viendo en estos dos versículos que acabamos de leer. Hay un cuadro de una carrera olímpica, o más específicamente algunos escritores y comentaristas dicen que se refiere más a una maratón. En sí hay una diferencia entre las carreras y la maratón, y bueno, cada una tiene sus normas, pero dice que esto se asemeja más que todo a una maratón, en donde en las gradas hay un público que va animando, ovacionando, en donde él observa al corredor cómo se despoja de las cosas que estorban a fin de poder correr a mayor velocidad y con mayor facilidad. Y también observa que el corredor tiene que tener la mirada puesta en la meta, él tiene que mirar hacia adelante, no puede desviarse mirando hacia atrás o hacia los lados, y él tiene que tener clara la dirección de hacia dónde corre y hacia la meta. Ese es el panorama que el escritor de Hebreos utilizó, diseñó para llevarnos a esta enseñanza en estos días, ¿cierto? Él hace un llamado en todo el libro de Hebreos. Él hace un llamado a despertar, a no detenernos, a no parar, a no adormecernos. El autor de Hebreos escribe en un momento de persecución donde la iglesia está titubeando, donde la iglesia está dudando, donde la iglesia está un poco estancada por la duda. Entonces, él escribe hablándonos de lo importante que es correr, lo importante que es aprovechar el tiempo, lo importante que es despojarnos de la pereza. No hay cabida para la pereza en la vida cristiana, no hay cabida para la duda, no hay cabida para la negligencia, no hay cabida para el descuido. Toda la exposición teológica de la carta a los hebreos tiene que ver con la diligencia, con el aprovechar bien el tiempo. Él dice: es necesario que atendamos
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que con mayor diligencia, las palabras clave son diligencia, rapidez, entrega. Dice, por ejemplo, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. Está diciendo, no desaprovechemos el tiempo, ya tenemos mucho tiempo en los caminos de Dios, es necesario que aprendamos a correr con paciencia, es necesario que nosotros nos apresuremos. El llamado es un llamado a apresurarnos, a dejar de estar pensando cuando venga el tiempo de Dios o cuando, o sea, dejar a un lado las excusas y concentrarnos en lo que ya tenemos por delante. Y si eso era así para los hebreos, ¿qué se puede decir para nosotros que estamos viviendo una época donde estamos llenos de señales de que ya el tiempo se está agotando? Entonces, lo primero que nos dice el autor de Hebreos, y hemos estudiado este pasaje quizás muchas veces, pero quiero comenzar recordando dos cosas clave. En este pasaje, él nos dice cómo correr y por qué correr. Cómo correr y por qué correr. O sea, cuál es la forma en que debemos correr y cuál debe ser la motivación para correr. Y en el cómo correr tenemos el versículo 1 que dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso lo hemos estudiado varias veces. Todo peso se refiere a una cantidad de cosas que no son malas en sí mismas, pero que sí estorban al corredor, que estorban a la hora de correr. Cuando la Biblia habla de todo peso en este versículo, no nos está hablando de nada que sea malo en sí mismo, no nos está hablando de nada que sea pecaminoso, ni de nada que esté contemplado en los mandamientos como algo prohibido. Nos está hablando de cosas legales, de cosas lícitas, de cosas naturales, permitidas, inclusive de cosas que son una bendición para nuestras vidas. De eso es que nos está hablando el escritor de Hebreos, pero que en un momento dado están estorbando nuestra relación con Dios, están estorbando nuestro crecimiento espiritual, están estorbando nuestra vida. El apóstol Pablo dijo esto en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Él dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Jesús enseñó lo mismo con otras palabras más fuertes. Dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, mejor córtatela, que es mejor que entres al cielo sin una mano a que con tus dos manos seas echado en el infierno. Eso es lo que está hablando, de que nosotros tenemos una libertad que Dios nos ha dado, una libertad para discernir, pero no es una libertad loca, sino que es una libertad que discierne las razones y los motivos. Es una libertad que nos lleva al análisis de cada cosa para saber si la aceptamos en nuestra vida o si la desechamos. Y la libertad que nos ha dado el Señor Jesucristo es una libertad que nos exime de hacer lo que hace todo el mundo. Es una libertad que hace que nosotros analicemos y veamos las cosas de otra manera, para que no sigamos en la misma corriente del mundo. Recuerden que cuando el apóstol Pablo habla de nuestra vida anterior en el segundo capítulo de la carta a los Efesios, dice que en nosotros en otro tiempo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos y seguíamos con la corriente del príncipe que opera en los aires, el príncipe que opera en las tinieblas. Y dice que éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que hacíamos lo que hace todo el mundo, que la fuerza de la moda y de lo que hacen las masas nos gobernaba, pero hoy en día nosotros somos libres y hay muchas cosas que son lícitas y que son legales y que ya no se trata de preguntar si esto es bueno o esto es malo, no se trata de preguntar si la música que escucho es buena o mala, si tomar esto o no tomarlo es bueno o malo, no se trata de buscarle la maldad intrínseca a las cosas, sino de examinar esto me va a acercar más a Dios, esto va a aumentar mi fe
o la va a hacer menguar? ¿Esto me va a conectar más con el Padre? ¿Esto va a glorificar a Dios? ¿Va a hacer que mi vida glorifique a Dios? En otras palabras, esto que estoy haciendo, que lo hace todo el mundo, puede ayudarme a correr la carrera que tengo por delante. Y correr la carrera es avanzar a la meta. Correr la carrera es el ejercicio de mi profesión, de mi fe. Entonces, la pregunta no es, ¿esto es bueno o esto es malo? Como preguntamos siempre, ¿una cerveza es buena o una cerveza es mala? ¿Tomar esto es bueno o tomar esto es malo? Este programa, ir al cine, esta música, esta ropa, este vestido, ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? No, se trata de preguntarnos si eso nos acerca más a Dios o no nos acerca más a Dios. En la vida cristiana y de manera personal, cuando Dios trata con cada uno de nosotros, Él nos va a mostrar cosas que nosotros tenemos que dejar y que vamos a mirar a nuestro alrededor, que hay personas que no las han dejado. Si tú quieres algo en Dios, si tú quieres una relación con Dios íntima, personal, significativa, fuerte, verdadera y certera, tú tienes que prepararte para que el Espíritu Santo te muestre que hay cosas que tienes que dejar. Y probablemente a tu esposo o a tu esposa que está a tu lado, Dios no le pida las mismas cosas. Y ahí es cuando tú tienes que demostrar que realmente el Señor Jesucristo es tu Rey y es tu Señor. Ahí es donde realmente tú tienes que demostrar que tú tienes el Espíritu Santo dentro de tu corazón, que tú eres guiada por Dios, como dicen los que son hijos de Dios, son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y repito, para que Dios se manifieste con poder en tu vida, para que tú tengas todas esas cosas, esa calidad de vida en Cristo Jesús, esa llenura de su espíritu, esa sabiduría, ese discernimiento espiritual, esa consagración, esa facilidad para orar, esa facilidad para hacer lo bueno, para que tú tengas todo lo que Dios ha preparado para ti, probablemente tengas que despojarte de muchas cosas que son aparentemente buenas, pero que te tienen completamente distraído, completamente desgastado, completamente cansado, agobiado y no te dan espacio para que busques a Dios. Tú tienes que pensar qué cosas te pide Dios. Quizás es un programa de televisión, quizás es algo que te gusta, quizás es un amigo, una amiga, quizás es una persona, quizás es una persona de tu congregación, quizás es una persona de la misma iglesia. Hay personas que nos fortalecen en la fe y hay personas que nos debilitan en la fe. El apóstol Pablo escribió un texto tan sencillo como que no erréis, las malas conversaciones pervierten las buenas costumbres. Una mala conversación, y no está hablando de conversaciones obscenas, no está hablando de cosas graves que se supone que ya todos hemos dejado cuando nos volvemos a Cristo Jesús. No, está hablando de conversaciones necias, tontas, huecas, vanas. Y todo eso tiene que ver con lo que escuchamos, con lo que dejamos. Nuestra alma tiene 5 puertas. Para ingresar a nuestra alma hay 5 puertas. Y esas 5 puertas son los 5 sentidos: nuestra vista, nuestro olfato, nuestros oídos. Todo eso son las puertas, son las ventanas de nuestra alma, de nuestro corazón, y tenemos que cuidar lo que oímos, lo que vemos, lo que atesoramos, lo que recordamos. Y Dios siempre nos va a estar mostrando qué cosas nos están robando el tiempo, qué cosas nos están haciendo peso, qué cosas nos impiden correr. Además del peso, dice el pecado que nos asedia. Pues eso es muy evidente, tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. Hay fuentes donde se cuela el enemigo y trae el pecado, trae la tentación. Dice que el pecado nos asedia por todas partes. En otros textos dice el pecado que tan fácilmente nos envuelve, ¿cierto? Entonces tenemos todo peso, que son cosas que no son pecaminosas entre sí, y el pecado. Tenemos que despojarnos de eso. Ustedes pueden de pronto pensar, yo tengo muchos propósitos en Dios, pero nunca los puedo cumplir. A veces quiero incentivar, intensificar mi vida de oración. A veces me hago propósitos, pero ¿qué pasa? Que no los puedo cumplir. ¿Por qué no los puedes cumplir? ¿Qué se está oponiendo en que busques a Dios?
¿Qué se está oponiendo en que crezcas en el conocimiento de Dios? ¿Qué se está oponiendo? Muchas veces son cosas buenas, entre comillas, tan buenas como tu mano derecha, tan buenas como tu ojo derecho. Y Jesús dice, hay que cortar con eso, hay que cortar con eso. Esa es la primera forma de correr, sin peso, sin peso. Vivamos una vida sencilla. El Señor Jesucristo dice, vengan a mí todos los que están afanados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. A veces cargamos con cosas que no nos corresponden. A veces no permitimos que nuestros hijos vivan sus propias circunstancias. A veces no permitimos que los demás hagan lo que les corresponde. Muchas veces estamos afanados, agobiados, exhaustos, porque estamos viviendo las vidas de otras personas, porque estamos cargando con las responsabilidades que le competen a otras personas. No sé cuál sea el peso que tienes en tu vida, pero la idea es que hoy, en esta mañana, no seamos oidores o olvidadizos. La idea es que tú tomes un cuaderno. Las mujeres tenemos un diario, tenemos una agenda. Ojalá la tengan ahí a la mano. Y tú le pidas al Espíritu Santo que te muestre cuál es ese peso, o sea, cuáles son esas cosas legales, lícitas, tan buenas como la mano derecha, tan buenas como el ojo derecho, tan importantes, pero que te están impidiendo correr. Identifica cuáles son esas cosas. Si no las identificas, seguiremos con eso. Ay, vea, yo quiero orar, pero yo quiero hacer esto, pero yo me quiero consagrar, pero, y un cúmulo de excusas, y el tiempo se nos agota. Despójense de todo peso y del pecado que nos asedia. Y la segunda cosa que nos muestra este texto en particular son las motivaciones que tenemos para correr la carrera. La vida cristiana es una carrera. No podemos estar caminando, es corriendo. Es decir, hay que aprovechar el tiempo, hay que redimir el tiempo. Tenemos que apurarnos porque el tiempo se agota. Entonces, ¿por qué apurarnos? ¿Y por qué apurarnos? Hay personas que uno les dice, apúrate, 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 y no se apuran. Porque ustedes dicen, pero ¿por qué? Yo no veo cuál es la razón para apurarme. Y nosotros decimos, ay, pero si es fresca, ay, pero si es lenta, ay, pero si es... Y decimos todas esas cosas, sobre todo nosotros los que somos los sanguíneos y los coléricos somos supremamente acelerados. Entonces, cuando nos encontramos con una persona flemática que se toma su tiempo para hacer las cosas, nos empieza como un desespero de, pero pilas, 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 porque somos así. En la vida cristiana, no todo debe ser así, pero la vida cristiana debe ser un constante, apúrate, olvídate de lo que pasó atrás. Si ya pediste perdón, ya estás perdonado, ok, no cargues con la culpa, no cargues con los errores, no cargues con lo que te dijeron, no cargues con las traiciones, no cargues con todo eso. Si hay que cerrar una página, ciérrala hoy. Si tienes un recuerdo que te atormenta, mira, hay momentos en la vida, cosas que nos suceden, personas a las que amamos y nos fallan, personas en las que confiamos y nos traicionan, situaciones laborales, empresariales, situaciones que nos marcan de una manera y estamos tratando de concentrarnos en la obra de Dios, en lo que tenemos que hacer, y ese pensamiento de sentirme traicionado, de sentirme víctima, comienza a apoderarse de mi mente. Si te está pasando algo así, si continuamente viene a tu mente algo que pasó la semana pasada, el mes pasado, el año pasado, o hace más de 10 años, cualquier cosa que te esté atormentando, cualquier cosa que de pronto alguien te esté recordando siempre, pero acuérdate tú que el otro día, cierra ese capítulo, ciérralo y no lo vuelvas a abrir más. Pasa la página de esa historia. Hay un camino por delante, tienes una carrera por delante, tenemos una carrera por delante. Nosotros estamos momentáneamente aquí, pero aquí estamos preparándonos porque la carrera está por delante y necesitamos aprovechar este tiempo para identificar cuál es ese peso y cuál es la manera en que el pecado nos está asediando. O sea, además de que tenemos nuestra propia lucha interior contra las pasiones y las cosas que bullen en nuestro corazón, además de eso, hay un pecado que nos asedia.
Hay un asedio de afuera para que nos apartemos de Dios. Pareciera como si el mundo estuviese diseñado para que no pudiéramos nunca orar, nunca leer la Biblia, nunca, todo está diseñado para eso. Y dice, despójate de eso, despójate de eso. Como quien se despoja de algo que fastidia, de algo que estorba, algo que te está produciendo agotamiento, cansancio. Despojémonos de todo peso. Ahora miremos la segunda cosa que les dije, son las motivaciones. Y aquí en este texto hay 3 motivaciones grandes, preciosas y gloriosas de por qué correr esta carrera, por qué despojarme de ese peso, o sea, por qué me voy a despojar de cosas tan valiosas como mi mano derecha o de mi ojo derecho. ¿Por qué voy a despojarme del pecado? ¿Por qué voy a correr con paciencia esta carrera? ¿Por qué? 3 motivaciones. La primera motivación que tenemos aquí es una nube de testigos. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Les dije que el escritor de Hebreos estaba haciendo una comparación, un símil entre una carrera donde hay unas gradas, y hay una cantidad de personas que están haciéndole barra al corredor, que le están diciendo, corre, 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 dale, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Ok, esas gradas están llenas por una nube de testigos y esa nube de testigos figura en el capítulo 11. A partir del capítulo 11 encontramos a Abel, encontramos a Enoc, encontramos a Noé, encontramos a Abraham, encontramos a Sara, encontramos a Isaac, encontramos a Jacob, encontramos a José, encontramos a Moisés, encontramos a Rahab, pero ellos son solamente unas personas representativas, porque la Hebreos dice, tenemos una nube de testigos, así que él no se refiere solamente a los nombres que él pudo captar, él dice, tiempo me faltaría para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, o sea, y finalmente dice, es una nube de testigos. Esta nube de testigos que tenemos por delante, es esta nube de testigos que vivió esa clase de vida y que nos habla, tal como dice que la ofrenda de Abel aún habla. Dice que aún muerto Abel habla por nosotros. Les decía que Dios no es un Dios de muertos, sino vivos. Y que todas estas personas aquí no son unos muertos, sino que son personas que están en la presencia de Dios y que están con sus vidas hablándonos. Si ellos pudieran hablar ahora mismo a través de este medio, con toda seguridad nos dirían a cada uno de nosotros que ellos vivieron situaciones más difíciles de las que nosotros vivimos, que ellos se enfrentaron a problemas mucho más grandes de los que nosotros nos estamos enfrentando y nos invitarían a correr, nos invitarían a despojarnos de 50,000 cosas. Pensemos en las vidas de ellos, pensemos en las vidas de ellos, tratemos de escuchar sus voces, la voz de Abraham, la voz de Moisés. ¿Cómo te sentirías si logras comprender que esta nube de testigos está observando tu vida? Si puedes mirar las vidas de ellos y ellos pueden mirar la vida tuya y darse cuenta que de repente nosotros lo estamos pasando un poco más suave y nos quejamos más. Esta nube de testigos está allí para motivarnos y cada historia de ellos debe ser como cuando las personas están en las gradas diciéndole al corredor, corre, tú puedes, tú vas a ganar, vas a llegar a la meta, no te canses. Esas voces son las voces que nosotros tenemos que escuchar, las voces de los que ya ganaron la carrera. La segunda motivación que tenemos está un poquito antes del capítulo 12. Si retrocedemos los 2 últimos versículos del capítulo 11, vamos a encontrar una motivación adicional. Dice el versículo 39 de Hebreos 11. Y todos estos, o sea, regresando a la nube de testigos, pero ahora dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, o sea, aunque alcanzaron su salvación, aunque alcanzaron la justificación delante de Dios por la fe, dice, no recibieron lo prometido, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros. La segunda motivación es que ellos están esperando por nosotros, tanto ellos como Dios. Ellos, si bien fueron ya justificados por la fe, porque la Biblia dice en el capítulo 12, en este capítulo 12, el versículo 23, dice que sus espíritus fueron hechos perfectos. Versículo 23 dice que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos estos héroes de la fe y todos los que no están ahí, o sea, toda la nube de testigos, sus espíritus fueron hechos justos por la fe y son justos delante de Dios. Su salvación es perfecta y su salvación es completa, pero aún no han recibido lo que se les prometió. Aún no han recibido ese cuerpo glorioso, aún no han experimentado la resurrección de un cuerpo incorruptible y el gozo completo de estar en la presencia de Dios en medio del reino perfecto y justo del Señor Jesucristo. Ellos no han recibido la plenitud del gozo, la plenitud de todas las promesas que Dios le ha hecho. Ellos no han recibido todo aquello que ellos miraron y contemplaron y que los inspiró a vivir, a sufrir, a esforzarse, a ganar fe para triunfar, fe para sufrir, todo lo que los inspiró a ellos, aunque ya ellos son ganadores, no les han entregado el premio. Piensen en lo que estamos diciendo, en lo que nos dice el autor de Hebreos. Está diciendo que Abraham, está diciendo que Moisés, está diciendo que Noé, está diciendo que Isaac, que Rahab, que Jacob, que José, todos ellos no han recibido el premio porque Dios está esperando que tú y yo lleguemos también. Dios está esperando que estemos completos. Dios está esperando que estemos todos reunidos, como decíamos en la clase, porque aún no ha llegado la plenitud de los gentiles. Aún no se ha completado el número. Aún no hemos llegado. Y dice, ellos están esperando por nosotros. Pero el autor de Hebreos dice, que corramos. Y corramos quiere decir que nos apuremos, que seamos conscientes de quién espera por nosotros, seamos conscientes de lo que la historia espera por nosotros, lo que Dios ha escrito para todos estos hombres, el galardón de Pablo, el galardón de Pedro, todo eso está detenido mientras nosotros avanzamos en la carrera. ¿Cómo estamos corriendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué estamos haciendo con las promesas de Dios? ¿Qué estamos haciendo con la entrada amplia, gratuita, confiable que tenemos para el trono de su gracia? ¿Qué estamos haciendo con su bendita y gloriosa palabra? ¿Qué estamos haciendo con la gran comisión? ¿Qué estamos haciendo con todos los dones que Él nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con su presencia en medio de nosotros? ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Qué estamos haciendo cuando hay una nube de testigos que está esperando un galardón? Y que ese galardón no será entregado, dice Dios, hasta que todos estemos juntos. Dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que ellos no fuesen perfeccionados aparte de nosotros. Ellos necesitan que nosotros lleguemos, porque ellos no van a recibir el premio sin que estemos nosotros. Y nosotros necesitamos llegar con ellos, porque nosotros tampoco recibiremos el premio si no llegamos a donde llegaron ellos. Hay un texto que habla de esto en Segunda de Pedro, y quiero que vayamos a ese texto en Segunda de Pedro, capítulo 3. Adelantico en sus Biblias, Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 12. Voy a leerlo en la Reina Valera, pero este es uno de los versículos que tiene su idea más clara en otras, en otras traducciones. Por ejemplo, dice Segunda de Pedro 3:12, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán.
aquí dice esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. La idea no está clara aquí porque pareciera que nos estuviéramos apresurando para que no nos coja desprevenidos el día de Dios. Y esa no es la idea del texto. La idea del texto es que nosotros debemos apresurar la venida del Señor. Eso, cuando yo lo descubrí la primera vez, me pareció impactante, me pareció que no podía ser así. Busqué el interlineal griego, busqué todas las cosas para darme cuenta si realmente era así como lo estaba leyendo, como me lo estaban interpretando, que decía esperando y apresurando. Y si nosotros vamos, por ejemplo, una de las Biblias que más me gusta es la Biblia latinoamericana, y dice, la Biblia latinoamericana dice esperando y apresurando la venida del Señor. Es diferente. Esperando y apresurando la venida del Señor. Pero hay una Biblia también que se llama la Nueva Traducción Viviente, que dice esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. Lo que quiere decir la Escritura es que nosotros no solamente debemos correr para que no nos quedemos, para que no nos deje el avión, para que no perdamos el turno. No, no, no. Es que debemos correr para que la cosa corra, para que los tiempos se aceleren, para que venga pronto el Señor Jesús. O sea, hay una manera de apresurar la venida de Cristo. Sí, hay una manera, iglesia, tenemos que despertar y correr. Hay una manera de apresurar las cosas, hay una manera de apresurar los acontecimientos. Ahora, el problema es que quizás nosotros no queremos apresurar esos acontecimientos. Quizás estamos tan aferrados a este mundo y a esta tierra que cuando nos hablan de la trompeta y cuando nos hablan, dices, ay no, todavía no, vamos a orar para que esto se demore, pero el pensamiento de los cristianos no es eso. Hay una nube de testigos que espera, hay una nube de testigos que anhela la manifestación del Señor Jesucristo, hay una nube de testigos que anhela recibir las coronas, y Dios está anhelante de recibir esas coronas. ¿Recuerdan a Juan cuando lloraba porque nadie podía abrir el rollo de los 7 sellos en el capítulo 4, en el capítulo 5 del Apocalipsis? Entonces, nosotros tenemos que apresurar la venida de Cristo, y parece una locura lo que estoy diciendo, pero lo digo con la confianza de que yo misma me impresioné por lo que podía hacer. ¿Podemos nosotros apresurar el día de Cristo? Ahora podemos hacer la pregunta a la inversa. ¿Podemos nosotros hacer que ese día se demore? Yo haría esa pregunta. ¿Nos estamos estancando, iglesia? ¿Estamos perdiendo el tiempo? ¿Nos estamos demorando en hacer lo que Dios ya ha mandado hacer? Necesitamos despojarnos de todo eso. Necesitamos correr más rápido. Necesitamos correr la carrera. Entonces, dice que debemos apresurar ese día. Y la tercera motivación que encontramos aquí es la persona de Jesús. Jesucristo mismo es nuestra mayor y más grande motivación. Jesús nos motiva de muchas maneras. Nos motiva porque Él fue el primero en correr esa carrera, porque Él fue el primero en llegar a la meta. Nos motiva porque cuando nosotros corremos la carrera, cuando nos despojamos del peso y del pecado que nos asedia, estamos corriendo y caminando en su voluntad. Y cuando estamos corriendo y caminando en su voluntad, avanzando en su voluntad, entonces todas las cosas nos ayudan para bien. Todas las cosas que suceden van a redundar en nuestro crecimiento espiritual. Esta situación debe redundar en nuestro crecimiento espiritual, si no estamos perdiendo el tiempo y el tiempo no se recupera. Debemos redimir el tiempo. Jesús nos motiva a seguir porque Él ya caminó por aquí y está dispuesto a darnos la mano, a darnos fuerzas, a darnos aliento, a darnos compañía, a darnos consuelo, a darnos todo lo que necesitamos para esta carrera. Pero este texto en particular de Hebreos nos dice que Jesús nos alienta de dos formas.
la primera forma nos alienta porque el escritor de Hebreos pudo ver lo que había en el corazón de Jesús. Cuando nosotros examinamos qué motivaba a Jesús, qué motivación tuvo Jesús para ir a la cruz, qué motivación tuvo Jesús para ir al Calvario, qué fue lo que hizo que él no desistiera de algo tan terrible como lo que le esperaba, ¿cierto? Y aquí el escritor de Hebreos plasma lo que hay en el corazón de Jesús. El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, logra captar lo que hay en el corazón de Jesús en el momento en que él asume el Calvario, en que él asume la cruz, en que él asume todo su dolor y su pasión que hay en su corazón. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, el gozo puesto delante de él. ¿Por qué Jesús sufrió la cruz? ¿Por qué Jesús le pareció que la cruz era poca cosa, a pesar de que es tan horrenda, a pesar de que cuando estudiamos todos los dolores de la cruz y todas las angustias del Señor Jesucristo, desde el Getsemaní hasta que expiró en la cruz del Calvario, vamos a encontrar que hay unos dolores indecibles, impensables, que es el máximo grado de sufrimiento que puede experimentar una persona. Pero aquí dice que Jesús menospreció el oprobio. Dice, el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. ¿Qué era lo que hacía? ¿Qué era lo que hacía que le pareciera que la cruz no era tan terrible? Nosotros podemos decir que lo que motivaba a Jesús era la obediencia al Padre, obedecer al Padre. Esa era una de sus motivaciones y es correcto. Podemos decir que lo que motivaba a Jesús era su amor por nosotros. Es correcto, es una motivación correcta. Pero el autor de Hebreos no está hablando de ninguna de las dos. El autor de Hebreos no está hablando ni de la obediencia de Jesús al Padre, ni está hablando del amor de Jesús por las almas que va a salvar. Está hablando del gozo que está puesto delante de él. Y cuando hablamos de gozo, estamos hablando del placer personal que él iba a experimentar, el placer de librarnos del pecado, el placer de hacer la voluntad de Dios, o sea, no el satisfacer a Dios, sino la satisfacción de su propio corazón, el gozo de lograr vencer la muerte, de lograr vencer el pecado, el placer de hacer las cosas bien, el gozo del triunfo. Eso es personal, eso es personal. Un escritor le llama a eso el hedonismo cristiano. Es decir, el deseo y la necesidad que tenemos todos los seres humanos de experimentar gozo y de experimentar placer. Deseo y necesidad que lleva a algunas personas a lograr el éxito, el triunfo, la fama, el dinero, o que lleva a otras personas a la drogadicción o a la esclavitud sexual, porque ¿qué están buscando? Placer, la necesidad del placer, la necesidad del gozo, la necesidad de sentir placer, de sentir satisfacción, de sentir plenitud dentro de mi ser. Aún decía un escritor, C.S. Lewis, dice que aún cuando una persona se suicida, realmente lo que está buscando es descanso, placer, descansar de la angustia en el que vive, la búsqueda del placer. Y el Señor Jesucristo dice que caminó a la cruz, menospreció el oprobio, la vergüenza, el escarnio, las burlas, todo por el gozo que tenía puesto delante de él, porque él imaginaba, él se soñaba ese día en que él subiera al trono de Dios triunfante y glorioso, habiendo efectuado nuestra redención. Pero repito, se refiere al gozo interno que había en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a encontrar nuestro gozo en Dios. Si no, no vamos a poder correr la carrera. Si nosotros no aprendemos a deleitarnos en Dios,
no vamos a correr la carrera, porque finalmente el placer personal es una fuerza motivadora, o quizás la fuerza motivadora más grande del universo. La fuerza motivadora más grande para el ser humano es la necesidad de encontrar el placer, de encontrar la plenitud, de encontrar deleite, y de eso se trata. ¿Has pensado alguna vez cómo te sentirías si lograras cumplir con todos tus propósitos en Dios? Piensa por un momento, no sé si te pasa, a mí me pasa, cuando experimentamos esa frustración, cuando le prometemos a Dios algo y finalmente nuestras debilidades y nuestras flaquezas y nuestro descuido y nuestra negligencia impiden que le cumplamos. ¿Qué experiencia de fracaso, de frustración, de vacío y aún sentimientos de culpa que nos limitan, que nos avergüenzan, que nos quitan el gozo, experimentamos? Pero ¿qué tal si logramos darle a Dios todo aquello que le hemos prometido? ¿Qué tal si logramos hacer para Dios todo aquello que Dios ha preparado para nosotros? ¿Qué tal si logramos marchar en esta carrera de la manera como Dios está esperando que marchemos? ¿Qué tal si logramos vencer esos obstáculos? ¿Qué tal si logramos despojarnos de ese peso y del pecado que nos asedia? Solamente ese logro va a producir en nosotros gozo, alegría y satisfacción. ¿Cuántas veces has prometido entregarle al Señor 3 días de ayuno, 3 días de búsqueda, 3 días de oración? Y cuando lo logramos, cuando se lo podemos dar, cuando se lo podemos entregar, sin contar con todos los beneficios que Él pueda derramar sobre nuestras vidas por causa de esa búsqueda, sin contar los beneficios, las bendiciones de Dios o la respuesta a las oraciones que hayamos hecho. Pero el solo hecho de lograr algo para Cristo produce un gozo y una plenitud inefable. Y nosotros tenemos puestos delante de nosotros un gozo. Tenemos una corona, tenemos un galardón, tenemos vida eterna, tenemos promesas de reinar con Él, tenemos promesas de un reino donde nosotros nos sentaremos con Él a reinar. Tenemos muchas promesas de gozo por delante. Esa es la primera cosa que debe motivarnos de Jesús. Y la segunda cosa que nos debe motivar, para terminar, es que Él es el autor y el consumador de nuestra salvación. Dice, el autor y consumador de la fe. Esta salvación, esta fe, esta carrera que me va a llevar a la presencia del trono de Dios en gloria eterna, esta carrera tuvo un precio que se pagó. Hubo alguien que la comenzó y la terminó. O sea, hubo alguien que la inició y alguien que ya ha determinado que esta carrera nos llevará a la victoria. Y ese alguien es el Señor Jesucristo, que compró para nosotros esa victoria en la cruz del Calvario. Él es el autor y el consumador de nuestra fe, que es lo mismo que decir que es el autor y el consumador de nuestra salvación. Y es lo mismo que decir que Él es el autor y el consumador de nuestra victoria. Es el autor y el consumador de la carrera que necesariamente vamos a ganar si tenemos la mirada puesta en Él. Y si en vez de escuchar las voces del mundo, del pecado y de la duda, empezamos a escuchar las voces de Abraham, de Jacob, de Isaac, de Abel, de Rahab, de Moisés y de todos los que pelearon y lucharon y corrieron y ganaron. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, al final, cuando ya estaba a punto de exhalar su último aliento, dijo 2 palabras: consumado es. Consumado es. Y con esas palabras consumó nuestra salvación. Allí, cuando Jesús pronunció esas palabras, Él había llegado a la meta. Él había pasado la banda esa que colocan cuando uno llega. Cuando Él dice consumado es, triunfó, llegó a la meta. Luego lo ascendieron,
lo llevaron al podio, como cuando llevan a los ganadores al podio. ¿Y a dónde lo colocan? En el trono de Dios, a la diestra del Padre. Ese es el podio donde está el Señor Jesucristo. Y nosotros debemos estar a su lado. Y todos ellos, los que están aquí, esperan por nosotros para que lleguemos a ese lado. Quiero invitarlos a orar y a examinar nuestra vida en esta hora delante de Dios.